Llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo. Buen día a la audiencia de Pro Economía y Finanzas. Un gusto compartir este espacio con ustedes, como siempre. Iván, queríamos consultarte acerca de cómo están viendo el panorama desde el sector importador. El Banco Central del Paraguay recientemente actualizó sus proyecciones económicas con algunos ajustes en cuanto a lo que es la dinámica importadora. Pero ¿cómo están viendo ustedes el panorama para el sector, teniendo en cuenta que hay una dinámica económica positiva, pero que hay también ciertas complejidades? No sé si el tema climático sigue teniendo algún tipo de efecto en la actividad importadora, si hay algún tipo de desafío específico que ustedes están viendo. ¿Cómo están viendo la dinámica actualmente, Iván, y hacia dónde vamos? Bueno, la expectativa para el segundo semestre generalmente para el sector importador es más elevada. Normalmente las fiestas de fin de año generan un pico de demanda en el caso de los productos importados de consumo masivo sobre todo. Y también hay una preparación importante para las próximas cosechas o zafras de la agricultura. Entonces también hay una importación relativamente más importante de insumos para la campaña agrícola, ¿verdad? Es el motivo por el cual el segundo semestre suele ser más pesado en cuanto al volumen de las importaciones en general. Sin embargo, hay un par de factores a la vista que son amenazantes para la importación en general. Uno de ellos es el factor del río, la logística. Ya hacia el norte del río Paraguay están habiendo complicaciones muy importantes para la navegación y también está empezando a ocurrir hacia el sur, donde todavía pasan los convoyes de barcazas, pero fraccionando esos convoyes, ya haciendo maniobras que demoran un poco la navegación. Y la perspectiva, sobre todo de la bajante del río, es bastante acuciante para adelante, ¿verdad? Realmente se prevé un año de bajante muy importante y muy temprana, ¿verdad? Lo cual podría complicar bastante la llegada de productos importados. El 80% de la carga de importación sigue llegando por el río. Entonces, eso tiene una incidencia muy importante a la hora de prever los tiempos y los costos de los productos que vienen por esa vía, ¿verdad? Y además de eso, otro factor relevante es el tipo de cambio, ¿verdad? Un dólar que desde marzo, abril, empezó a subir sin haber aflojado nunca y todavía con mayores presiones en este momento, ya se ha traducido en incremento de costos relativamente importantes. El último de ellos, el combustible, con la suba de las naftas. Obviamente todavía no ha subido el gasoil, esperemos que no en breve, pero ya indica una tendencia clara de presión también sobre los costos del combustible. Y si se diera también una suba del gasoil, eso tiene un efecto cadena importante, ¿verdad? Probablemente dispare un ratio inflacionario que no sé si está dentro de los análisis o dentro de la expectativa del gobierno, ¿verdad? Ese tipo de cambio también está recibiendo una presión, aunque no muy importante aún, pero hay ciudadanos bolivianos que por el tema del cepo cambiario que tienen en Bolivia, parecido al de Argentina, están también viniendo aquí a Paraguay, recurriendo a extracciones de tarjetas, a maniobras para poder llevarse dólares efectivos a su país. Todavía eso no tiene obviamente el impacto que tenía el mismo caso desde Argentina, pero es también una variante nueva que se empieza a manifestar en el mercado, ¿verdad? Justamente, Iván, hace un par de meses conversábamos sobre la presión del dólar y eso evidentemente no tuvo ningún tipo de cese, por decirlo de alguna manera. El dólar siguió presionando bastante, sigue presionando y no tiene ningún tipo de perspectiva tampoco que pueda bajar. ¿Esto les parece a ustedes que va a seguir impactando en términos de precios? Ya estabas mencionando que ojalá el gasoil pueda esperar un poco más, pero que la tendencia sigue siendo importante y la presión sigue siendo importante. Sí, en realidad el tipo de cambio está entre un 4 y un 5% por encima de lo que se esperaba a esta altura del año. Y eso, a efectos del importador mayorista, es una porción muy importante de sus márgenes, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ser traducido a precios. Y cuando se da ese efecto en un commodity tan importante como el petróleo, entonces el impacto, lejos de ser solamente el producto terminado o el producto de consumo, pasa a ser un impacto general para la cadena económica, ¿verdad? Mm. Creo que el reciente aumento de las naftas es nada más que
la punta del iceberg y detrás de eso hay un impacto importante del dólar en el costo del petróleo y también un precio, si no al alza, por lo menos sostenido del petróleo, ya que a veces si sube el dólar, de repente baja el petróleo, entonces con eso pueden amortizar un poco los costos las distribuidoras de combustible, pero este pareciera no ser el caso, ¿verdad? Por lo menos hay un precio sostenido del combustible o del petróleo a título internacional y el dólar sigue subiendo, entonces obviamente eso se traduce en un impacto en la suba de precios. Y como lo decíamos en el pasado, hace un par de meses, como bien decías, no ha habido ya factores que permitan presumir una disminución del tipo de cambio en función a una mayor venta de productos de la agricultura, commodities que estuvieran saliendo y generando ingresos de dólares, ¿verdad? Eso tampoco se ha dado. Y entonces el efecto internacional del alza del dólar ha repercutido aquí por igual que en algunos países vecinos, como el caso de Brasil también, ¿verdad? Y bueno, de nuevo, otro factor de amenaza es la apertura de la brecha nuevamente entre el dólar oficial y el dólar paralelo en la Argentina, ¿verdad? Hoy estamos hablando casi de un 50% de diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial y eso nuevamente dispara diferencias de precio para productos importados y una competencia desleal desde el lado del contrabando, ¿verdad? Que vuelve a aparecer como una sombra que creíamos ya un poco más controlada, pero ahora se vuelve a disparar nuevamente, ¿verdad? Claro, Iván, hay muchas cuestiones que todavía hay que monitorear de cara a lo que serían los próximos meses. Actualmente, ¿cuáles son los rubros, Iván, o segmentos que están impulsando la dinámica importadora? ¿Hay algún tipo de rubro específico que esté liderando lo que sería el movimiento importador? Bueno, sí han habido incrementos importantes en lo que es automóviles, en lo que es maquinarias agrícolas y sus complementos, digamos, partes, piezas correspondientes. Relativamente una pequeña disminución en el rubro de neumáticos, que si bien suele acompañar el crecimiento del agro, en este caso no se dio, probablemente por un nivel de inventario importante de los importadores y algunos productos de consumo masivo que han recuperado su participación con respecto a lo que antes ingresaba de contrabando, ¿verdad? Entonces, esos son los rubros que han tenido un mejor desempeño en este primer semestre del año. En contrapartida, los artículos para la construcción han tenido una reducción importante, ya que la construcción se halla bastante deprimida, tanto en lo que es la construcción pública, digamos las obras públicas, como también una relativa ralentización en las obras privadas. Iván, hace no mucho se estaba realizando en Paraguay la cumbre del Mercosur y como uno de los temas que se estuvo tratando, se habló del tema de China y del posible acercamiento del bloque Mercosur hacia lo que sería China continental. Más allá de las complejidades diplomáticas, el tema de Paraguay-Taiwán y otras cuestiones que no competen a lo económico, ¿les parece a ustedes desde el Centro de Importadores de que algún acercamiento eventual con China podría ser importante para Paraguay, podría ser una competencia tal vez delicada para algunos rubros? ¿Cómo ven esto desde la óptica del Centro de Importadores? Bueno, la economía o los negocios buscan sus caminos, ¿verdad? O sea, por más que Paraguay no tiene relación diplomática con China continental, sin embargo, uno de nuestros mayores proveedores de artículos de importación es China, ¿verdad? Entonces, quiere decir que necesariamente tenemos que, de alguna manera, encontrar soluciones para ese comercio, ¿verdad? Nosotros, como centro de importadores, no tenemos una opinión política, sí económica, y creemos que debe facilitarse el intercambio comercial, al menos con la apertura de una oficina comercial en China. Cuesta mucho negociar comprar de China, sobre todo. Hay mucho desconocimiento de la calidad, muchas alternativas de productos, mucha informalidad también en algunos proveedores. Los fletes, la logística es complicada. Entonces, una oficina comercial en China continental ayudaría mucho a que la importación pueda fluir de manera más eficiente, con mejores costos y con mayor seguridad, sobre todo para los importadores, ¿verdad? Entonces, creemos que más allá de la cuestión política, sí en la cuestión económica, tanto el Mercosur como Paraguay deben avanzar
en ese acuerdo, porque definitivamente desde ambas perspectivas, tanto de la importación como de la exportación, China es un mercado al que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, ocurre ya hoy en la realidad el comercio con China y deberíamos tratar de hacerlo más fluido y más eficiente. Ciertamente hay productos chinos que compiten muy fuerte con la industria nacional, pero bueno, existen elementos de control y elementos de regulación. El Ministerio de Industria y Comercio aplica licencias previas de importación a ciertos productos. Haciendo las cosas ordenadamente, habría que declarar, controlar la calidad, el precio para que no haya dumping. Creo que hay herramientas en el Ministerio de Industria y Comercio y en aduanas para que esa importación no termine siendo un perjuicio a la industria nacional, y sí un beneficio al consumidor en general desde la perspectiva de que los productos chinos, lejos de ser productos baratos y de mala calidad, cada vez son productos de mayor calidad, ¿verdad? Estamos viendo el crecimiento del mercado automotriz eléctrico y eso es, te diría hoy, 80% producto chino, ¿verdad? Y los chinos han tomado liderazgo en esa tecnología. No se han limitado solamente a copiar lo que hacen bien otros países, sino que realmente han desarrollado intensamente la tecnología automotriz eléctrica y hoy diría que son los líderes del mercado en ese sentido, ¿verdad? Así que ese es un ejemplo de cómo debemos mirar a China en adelante, ¿verdad? Y van volviendo a las perspectivas de lo que sería el año 2024. Ya estuvimos comentando las complejidades, los factores de riesgo que de repente ustedes también van identificando, pero teniendo en cuenta lo que sería el importante movimiento económico que según el Banco Central del Paraguay se registra en este año, se espera cerrar un año positivo pese a todo dentro del sector importador. Bueno, las cifras acumuladas que presentó el Banco Central entiendo que son a mayo, ¿verdad? A partir de junio y julio hemos visto una retracción importante en el consumo, ¿verdad? Habrá que ver si eso se refleja en la importación. Creo que todavía no, porque normalmente se planifica con anticipación y la corrección del consumo de esos 2 meses probablemente se vea más bien ahora en agosto, septiembre. Pero bueno, la perspectiva económica sigue siendo positiva, ¿verdad? El clima de julio no ayudó mucho para ciertos rubros, definitivamente un frío intenso y largo que no es habitual en nuestro país. Pero bueno, esto puede haber sido un factor puntual de esos meses y si la tendencia continúa y el crecimiento económico del orden del 4% se presenta y sobre todo si se reactivan las obras públicas, ¿verdad? Que es un factor que muy esperado, digamos, por el mercado local, ya que tiene un efecto multiplicador importante y eso podría inyectar dinero al consumo de manera directa. Si eso se da, obviamente esperamos un segundo semestre aún mejor que el primero, ¿verdad? Iván, ¿y estas medidas de ajustes de tasas que recientemente dio a conocer el gobierno podrían tener un efecto positivo relativamente inmediato? ¿O sería más en el mediano plazo? ¿Cómo ven este ajuste que se estuvo dando a conocer precisamente hace poco? Te referías al régimen de turismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, en el régimen de turismo ha habido un pequeño ajuste en lo que es impositivo, poco, una reducción del IVA de alguno y medio, algunos 25. Probablemente eso no genere mucha más competitividad desde el lado de los impuestos, pero sí ha habido una reducción de costos de logística, en el sentido que se han reducido de manera importante las tasas que cobraba la DINAC, tanto en el aeropuerto Guaraní como en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Por esa vía vienen muchos productos del régimen de turismo, sobre todo la electrónica, y eso permitirá abaratar los costos de esos productos y seguramente volverlos más competitivos ante el mercado brasilero sobre todo, ¿verdad? Creo que eso puede tener un impacto relativamente rápido en una disminución de costos, porque normalmente la electrónica es un producto que se maneja con poco inventario, y como es carga aérea, entonces no se tiene mucho stock en piso. Así que debería generar una mejora importante. Creo que este es el primer paso hacia una serie de revisiones que va a hacer el gobierno en ese sentido. Capaz se pueda en el corto plazo incorporar vestimenta y zapatos de alta gama, digamos, o de precios medios para arriba se puedan incorporar a ese régimen donde hay mucha demanda de esos productos, pero lastimosamente esos rubros no están incorporados en la lista de los productos habilitados para el régimen de turismo. Creo que es un tema pendiente a resolver. Y además de eso, bueno, se han establecido condiciones nuevas para operar en el régimen de turismo, que lo que va a hacer es sanear de manera importante la lista de los actores que están operando en ese régimen, ¿verdad? Las condiciones que establece el gobierno buscan fundamentalmente eliminar
aquellas empresas de maletín o empresas que se abren y se cierran en un par de años sin dejar mayores rastros y que se dedican justamente a no hacer las cosas como se debe, ¿verdad? Entonces, las exigencias que puso el gobierno realmente creo que van a depurar bastante a los actores de ese régimen. Así que por un lado el gobierno está entregando beneficios, pero por otro lado está tomando condiciones de operación mucho más rígidas de manera a formalizar mucho más ese sector. ¿Hay iniciativas similares, Iván, en otros rubros que ustedes consideren importante impulsar? Tal vez algún tipo de charla con el gobierno en torno a iniciativas similares que puedan decidirse. Sí, bueno, en nuestra hoja de ruta hay algunos costos de importación que habíamos planteado al gobierno en su momento, su revisión y eliminación sucesiva. El primero de ellos fue la tasa del arancel consular, que apenas asumido el gobierno ha tomado la medida de dejarlo sin efecto. Ahora, hace muy poco, las tasas ASI de las zonas de control integrado que cobraba la ANNP por las operaciones en aduanas, también un costo importante que ha sido retirado en beneficio de la mejora de la eficiencia y los costos de la importación y de la exportación. Y ahora, bueno, las peleas que quedan para adelante serían la consularización que hacen los delegados de la ANNP en ciertos puertos de puertos intermedios, digamos, o puertos de tránsito, que es una operación que no tiene ningún sentido dada la era de la era digital y la capacidad de verificar toda esa documentación de manera electrónica. Creemos que no solamente tiene que retirarse el costo que se le cobra a los importadores, sino también esas delegaciones aduaneras que son un costo innecesario para el país. Eso está, digamos que, en conversación y en discusión. Entendemos que las cosas llevan proceso y su tiempo, pero vamos conforme con lo que el gobierno viene haciendo y cumpliendo de alguna manera con la estrategia y la hoja de ruta que nos hemos trazado en conjunto. Y por último, las licencias previas de importación que te decía hace un rato, en algunos casos no se justifican, ¿verdad? Cuando no hay una industria local que proteger, cuando no hay motivo alguno para el establecimiento de esa licencia, bueno, tenemos un listado de licencias previas que terminan siendo nada más que un costo adicional para la importación y que creemos deben ser eliminadas. Bueno, también estamos en conversaciones sobre ese punto con el Ministerio de Industria y Comercio. Y recordando siempre, Iván, que las trabas al sector importador no son solamente trabas para ustedes, sino que son trabas para la economía paraguaya. La importación es fundamental no solamente dentro del rubro importador, sino para la producción misma de nuestro país. Usualmente hay de repente un concepto de que tal vez las importaciones pueden ir en contra de lo que sería la producción local, pero en realidad las importaciones son sumamente necesarias para toda nuestra dinámica económica. No, sin duda, la importación, lo digo siempre, es la precursora de la industria, ¿verdad? Es decir, muy pocas industrias en Paraguay son autosustentables sin depender de insumos o productos importados como parte de su proceso, ¿verdad? Además de eso, el agro y todo el sector productivo, la ganadería también depende de manera importante de la producción, ¿verdad? Hablábamos recién de las licencias previas, particularmente estamos peleando hoy la licencia previa de los alambres, ¿verdad? Que hay una licencia previa que protege a una producción local de alambre que hay, pero esa producción solamente no produce alambres acerados, no produce los alambres típicos que se utilizan, por ejemplo, para los alambrados de la ganadería. Y sin embargo, por pertenecer a la misma partida arancelaria, también están siendo sujetos de esa licencia y ese control, ¿verdad? Entonces tuvimos un tiempo con poca capacidad de importar, cupos limitados para importar un insumo que es tan necesario para varios rubros de nuestro mercado y que por un concepto errado estaba protegiendo a una industria que produce solamente un rubro, un tipo de alambre y no toda la variedad que hay en ese importante insumo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo la importación es un elemento fundamental para muchas otras áreas de la economía. Iván, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y como siempre esperamos contar con tu participación aquí en Proeconomía y Finanzas. Gracias, Eduardo, a las órdenes siempre. Un gusto estar en contacto contigo y tu audiencia.